Muy buenas noches, mis amados. Qué bueno poder reunirnos esta última noche del año 2020 para darle gracias a Dios por todas las cosas que sucedieron, para unos malas, para nosotros buenas, porque nosotros hemos podido ver que hemos vencido, porque un año más el Señor nos ha dado la victoria, porque hemos visto que la mano poderosa de nuestro Dios ha estado con nosotros. En este año donde se ha visto que hay tantas cosas, tantas situaciones difíciles, en donde muchas familias tuvieron pérdidas, donde muchas personas perdieron también capital, en donde la economía se fue prácticamente al suelo. Nosotros hemos visto que Dios ha tenido cuidado de nosotros, que su vara y su callado nos infunden aliento, porque aunque caminemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, dice su palabra, y es lo más importante. Algunos hablan de este año barbaridades, pero nosotros tenemos que saber que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que conforme al propósito de Dios un día fuimos llamados. Y todos nosotros fuimos llamados para servirle al Señor primero, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que es un buen tiempo para darle gracias a Dios, entender que Dios tiene grandes y maravillosas promesas para nosotros. Qué bueno. En esta noche yo quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el texto de Nahum 2:1, una profecía que algunos dicen mesiánica y otros que hablan de que se trataba de cómo Dios también hablaba al pueblo. Dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Esta palabra nosotros queremos que el Señor la bendiga y la sazone y que podamos nosotros entender qué Él nos quiere decir en este tiempo. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Este verso, que fue la tesis de nuestro profesor de teología en la universidad, el doctor John Medender, en donde nos decía que esto era discusión de que si fuera una profecía mesiánica o no, de acuerdo al texto Masoreta. No quisiéramos entrar en teología adentro, pero lo más importante es que esto nos da a nosotros una enseñanza importantísima. Viendo nosotros que hemos llegado al final de este año 2020, en donde muchas personas tuvieron pérdidas, como decía al principio, muchos negocios se fueron a pique, donde la economía mundial prácticamente ha sufrido una gran crisis. Hemos tenido que adaptarnos a muchas cosas, pero saber que las cosas prioritarias y las cosas más importantes eran las que quizás nosotros menos importancia les dábamos. Pero hoy nosotros podemos darnos cuenta de algo respecto a este año. Este año fue una sorpresa para cada uno de nosotros. El 31 pasado, cuando nos felicitábamos, deseándonos las mejores cosas para este año 2020, ni siquiera nos imaginábamos que para marzo ya estuviéramos todos trancados hasta la fecha. Y que para recibir este año 2021, nosotros íbamos a estar más trancados todavía por el decreto presidencial que ayer se emitió. Sin embargo, el Señor tiene grandes y maravillosas promesas para nosotros. Esto a nosotros no nos tiene que sorprender porque esto está escrito en la palabra, en donde dice la palabra que estas son las señales ante el fin, que habrá plagas, habrá de todo, guerras, rumores de guerras, terremotos. Nosotros hemos visto cómo estas señales se van cumpliendo a través del mundo entero. Pero hemos visto cómo hemos tenido que readaptar a esta vida que nosotros le dábamos prioridad a tantas cosas que no la tenían y saber que lo urgente no es lo prioritario. Hoy vemos nosotros que hemos podido vivir este año, pero para comenzar un año nuevo, enfrentarlo con fe, esperanza, ánimo y valor. En este texto que hemos leído, se trataba de cómo el profeta Nahum al pueblo de Nínive le iba diciendo algunas cosas, pero que nosotros tenemos que entender que nos tenemos que preparar. Dice que debemos guardar la fortaleza, vigilar el camino, ceñirnos los lomos y reforzar mucho su poder. Lo primero que tenemos que utilizar es para este año 2021 es estar preparado y necesitamos guardar la fortaleza. Dice la palabra ahí que subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Muchas veces nosotros tenemos áreas muy fuertes en nuestras vidas, tenemos fortalezas.
y que nosotros no la guardamos, entendiendo que somos fuertes y que ahí nosotros no tenemos que tener ni siquiera temor de que podamos caer, ni que eh, podamos ser violentados por esas áreas. Sin embargo, mira que el que esté firme que no caiga. Tenemos que esas fortalezas robustecerlas en nuestras vidas y tenemos que estar fuertes. Jeremías 48:41 dice: tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día del corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujeres en angustia. Hoy vemos nosotros que las fortalezas son las primeras cosas que van a ser atacadas en nosotros, por el enemigo, por supuesto. Pero nosotros solamente pensamos que es el enemigo. Pero nosotros tenemos tres grandes enemigos, que son nuestra carne, con la concupiscencia de los ojos o los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. También tenemos al mundo que nos arrastra en su corriente, pero tenemos al acusador, al diabolos, a ese que nos acusa después que nosotros hemos consumado el pecado. Hoy tenemos que darnos cuenta que las fortalezas nuestras, nosotros tenemos que cuidarlas también, porque lo primero que va a ser atacado van a ser nuestras fortalezas, como eran las estrategias de guerra en aquellos tiempos. En este nuevo año tenemos que cuidar estas fortalezas y no podemos descuidar nuestras defensas espirituales. Pero ¿cuáles son aquellas defensas que nosotros tenemos que cuidar? Nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, nuestros ayunos, nuestra vida devocional, nuestra vida en el Señor. Porque cuando nosotros nos alejamos pensando que podemos vencer, podríamos tener esta palabra, ahí es que nosotros viene nuestra destrucción de una manera repentina. Tenemos que estar preparados y debemos vigilar nuestro camino siempre. Dice el verso 2, en la parte B de este verso 1, en el capítulo 2 de Nahum, en el verso 1, en la parte B, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino. Aquellas ciudades en los tiempos bíblicos tenían grandes murallas y sobre esas murallas estaban los atalayas. Como nosotros tenemos que estar como atalayas, nosotros tenemos que dar aviso y más nosotros los que estamos en el ministerio, tenemos que avisar y ponernos siempre un poco más allá, viendo mucho más allá que lo que está viendo el pueblo. Por eso el Señor nos dio a nosotros esta responsabilidad y tenemos que ver. Por eso tenemos que anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que hacer esta palabra que se haga realidad en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros tenemos la obligación de instruir nuestro pueblo. ¿Cuándo? Cuando nosotros vemos que las autoridades nuestras, las que puso Dios, porque dice la palabra que todas las autoridades fue Dios que las puso. Y nosotros, cuando vemos que una autoridad nos dice a nosotros que debemos tener un distanciamiento de 2 metros, que tenemos que tener este distanciamiento físico, no social, porque nosotros no podemos estar disociados socialmente, perdonen la redundancia, asimismo el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, el ser sensatos en una palabra. Y cuando nosotros vemos que todo esto se desobedece, simple y sencillamente porque nosotros entendemos que sí, entonces nosotros no estamos obedeciendo a Dios, porque el que desobedece a la autoridad también desobedece a Dios. Aquí la palabra nos dice a nosotros que nosotros tenemos que vigilar nuestro camino. No podemos caminar lejos del Señor. Imagínese usted que caminando usted con el Señor, cerca del Señor, eso no garantiza que nosotros no podamos caer. Porque si nosotros nos acordamos de la palabra, Pedro estaba bien cerca del Señor cuando decidió negarlo 3 veces. Pero Job estaba en las mejores condiciones espirituales cuando el tentador vino a donde el Señor y lo pidió para zarandearle. Nosotros tenemos que entender que aunque la presencia de Dios esté cerca de nosotros, nosotros tenemos que ser cuidadosos. La palabra nos dice a nosotros que si vamos a caminar cerca del Señor o lejos del Señor, tenemos que elegir estar cerca del Señor, no importa los riesgos que nosotros podamos tener. El Salmo 23, verso 4, que nosotros nos encanta, ese salmo, que dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, nosotros tenemos que vigilar y ser atalayas para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para todos aquellos que están bajo nuestro cuidado.
Y no podemos permitir que el enemigo envíe a nuestra vida estas personas apagafuegos, ¿verdad? Matafe, aquellas personas que decidieron venir a intimidarnos, como en los tiempos de Esdras y de Nehemías, en cuando vino el espíritu de intimidación a acabar con el pueblo. No dejes que ningún espíritu de intimidación venga a estar contigo, no importan las circunstancias. El Señor dijo a través del profeta Habacuc que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo, nosotros nos tenemos que alegrar en Jehová, el Dios de nuestra salvación. Jehová el Señor es nuestra fortaleza, el cual hace nuestros pies como de siervas, y en nuestras alturas nos hace andar. En estos últimos años, nosotros podemos ver que las personas en los programas de televisión y aún en nuestra propia familia tienen una actitud de cobardía, tienen una actitud de miedo, porque definitivamente eso es lo que nos dicen a nosotros las noticias y nos hablan a nosotros aquellos videntes de este tiempo, aquellas brujas que ya no andan en escobas sino en Mercedes-Benz, y que muchas personas que tuvieron esa mala costumbre siguen todavía, aunque anden en los caminos del Señor, buscando agoreros. El Señor te lo dice en tu palabra. Esto no debe de sorprendernos estos tiempos, sino que tenemos que estar más firmes porque el fin está cerca. Dice la palabra que el ceñir los lomos significa que aunque no lo sabemos en lo que vamos a enfrentar este año, tenemos que vivir, pero decir con fe, venga lo que venga, no tendré temor porque Dios está conmigo. Dice Jeremías 15:20, y te pondré en el pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti. Pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Recuérdalo. Jeremías 15:20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Es a ti que el Señor te va a poner. Me puso a mí también. Y dice, pero no te vencerán, porque van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Nosotros tenemos que tener valentía para entrar en este año. No importan las predicciones, no importa lo que digan los brujos, no importa lo que digan los economistas, no importa lo que diga cualquiera en las redes, que se prestan para muchas cosas negativas, sino que nosotros tenemos que saber que 2 de Timoteo nos dice en el capítulo 1, verso 7, un verso que nosotros todos no sabemos porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, la palabra. Algo que va a ser para nosotros poder, porque la palabra dice que para los que creen la palabra de Dios es poder, pero para los otros es locura. El evangelio es locura para los que se pierden. Para nosotros lo que creemos es poder de Dios. En el capítulo 2, en el verso 1 de Nahum, sigue hablándonos en la parte de, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Este año que ha sido difícil para superar y en el que probablemente usted ha tenido momentos de cansancio. Usted se ha cansado de este encerramiento por estos toques de queda, que usted no ha podido visitar a los familiares que usted más ama, que usted no ha podido ir al funeral de las personas queridas suyas, de que todo cambió. El Señor te dice, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. El Señor te dice que aunque camine en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo. Y nosotros tenemos que tener la esperanza de lo que nos dice la palabra. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versos 29 al 31, el Señor nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra te dice eso y tienes que creerlo. No solamente, que no es a usted que le está pasando, que es a mí. Pero la palabra te dice esto en Isaías 40, 29 al 31. Busca tu Biblia y léelo y convéncete. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted se siente que ya usted no tiene fuerza, el Señor le va a dar fuerzas y se la va a multiplicar.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Yo siempre peleo con los muchachos y les digo, ustedes no se pueden cansar tan fácil, pero la Biblia lo dice. Pero los jóvenes flaquean y caen, dice la Biblia. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Usted espera en Dios, ¿verdad? Usted va a tener nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero, ¿qué necesitamos para poder estar fortalecidos con nuestro Dios? Necesitamos las nuevas fuerzas en el Señor que puedan ser una realidad en nuestra vida. Necesitamos reconocer nuestra debilidad. Si no la reconocemos, probablemente el Señor, hasta que no la reconozcamos, no nos va a dar la promesa que tiene para nosotros. Necesitamos reconocer la necesidad de Dios, que es lo más importante. Todos los días de este año nos debe pasar, como dice 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué locura! Esto es una locura para los que se pierden. Dirán, ¿pero qué es esto que está diciendo este hombre? Esto no lo digo yo, lo decía el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando hablaba en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 10, que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Preparémonos para recibir este año. Preparémonos para enfrentar las situaciones. Preparémonos para estar allí con el Señor, porque la palabra dice que el que Él confía no será avergonzado. Nosotros tenemos que saber que el último saco de arroz es para nosotros los creyentes. Nosotros tenemos que entender que la palabra tiene grandes y maravillosas promesas para los tiempos buenos y para los tiempos malos. Porque si Dios recibimos lo bueno, ¿por qué no recibiremos también lo que no nos gusta o lo que nosotros entendemos que es malo? Pero lo más importante es que nosotros entendamos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios un día fueron llamados. Le damos gracias a Dios por este año. Este año que para nosotros fue, podríamos decir, caótico para el mundo, según la visión del mundo. Pero para nosotros lo que creemos, este año fue para bien. Romanos 8:28 dice, y les repito, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es los que conforme al propósito de Dios un día fuimos llamados. Tú fuiste llamado según el propósito de Dios. Cada uno de nosotros fuimos llamados y le tenemos que dar gracias a Dios por esto también. Sabemos que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguno. Y cuando digo soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. No importa ninguna de las predicciones que hayan para este año. No importa lo que digan los economistas. No importa lo que digan los videntes. No importa lo que digan todos. Todas estas señales se tienen que dar para que venga el gran momento, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que te puedo decir es que gracias por todo. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por los momentos que nos gustaron y por los que no nos gustaron. Y en esta noche quiero decirte que lo mejor que nos ha pasado a todos es haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que darle gracias por este año. Tenemos que darle gracias por todas las cosas. Y saber que nosotros fuimos llamados con un propósito. Así que lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, agradecerle y esperar este año con las mejores expectativas. Porque sea como venga, el Señor estará con nosotros. Su vara y su callado nos van a infundir aliento. Así que no se preocupe por esto. Y lo único que quiero es que le demos gracias a Dios. Ahí donde estás, dispón tu corazón a agradecer a Dios y a entregar este año en la mejor, con una de las mejores intenciones que nosotros podemos tener hacia el Señor, que es ser agradecido. Y puedes orar si así lo quieres hacer, pero quiero hacer una oración por cada uno de ustedes como congregación, como pueblo de Dios, y agradecerle a Dios por cada uno de nosotros por este año. Padre bueno, te damos gracias. Te agradecemos este año 2020. Este año 2020 que lo recibimos con mucha alegría,
pero que vimos que a esto de marzo nosotros vimos cómo se cerraron las cosas y cómo el mundo cambió completamente. Te damos gracias. Queremos, Señor, que tú bendigas cada familia que ha tenido bajas y que nosotros podamos ser consoladores de ellos, Señor. Porque con la misma consolación que tú has hecho con cada uno de nosotros, así nosotros podemos hacerla también. Por cada uno de los que están en los hospitales, por cada uno de los que han tenido secuelas del coronavirus, pero por aquellos, Señor, que han perdido sus negocios, que han perdido su garantía económica, que sepan que la mejor garantía es la tuya. Nosotros estamos respaldados por ti, Señor. No hay nada que pueda a nosotros, Señor, hacernos temblar, sino por el contrario. Tu seguridad, tu vara y tu callado son las que nos infunden aliento a nosotros. Te damos gracias por el 2020. Te damos gracias porque tú nos has librado de la muerte, porque podemos, Señor, invocar tu nombre y porque podemos ver cada uno de los nuestros, donde quiera que están, Señor, allí esperando por ti, sabiendo, Señor, que las promesas tuyas, Señor, son en el sí y en el amén. Yo te doy gracias, Señor, por la fidelidad de esta congregación, por la fidelidad de estos hermanos, Señor, que tú has puesto a mi cargo. Dándote gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos y por la obra que tú has comenzado en cada uno de ellos, que sabemos que la perfeccionarás. Yo te pido que de una manera especial, así como en el día de la Pascua se pusieron sangre en los dinteles y en las columnas de las puertas de los hebreos, asimismo tú pongan en tu pueblo, Señor, que ninguna plaga toque su morada y que siempre haya alimento en su casa, Señor. Que nosotros podamos ver tu gracia día a día, Señor, en nuestras vidas y que nosotros podamos anunciar al mundo esas virtudes tuyas a las que tú nos llamaste. Entender que, como dice 1 de Pedro 2:9, nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, Señor, que el fruto del Espíritu esté en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te damos gracias. Y que este año 2021 sea para nosotros de una gran cosecha de almas que lleguen a ti, Señor, porque el ministerio de la reconciliación se haga en nosotros una realidad permanente. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en audiencia, pero lo principal es que damos gracias a Dios porque su fidelidad es grande y sus misericordias fueron nuevas cada mañana. Feliz 2021. Dios lo bendiga mucho.